El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: el que tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene, y el que tenga comida, que haga lo mismo. También acudieron a él muchos publicanos y preguntaban: Maestro, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no cobren más de lo establecido. Unos soldados también le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Juan les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como todo el pueblo estaba en expectativa y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: no lo soy. Es cierto que yo los bautizo con agua, pero vendrá otro que es más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego. Y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, 16 de diciembre. Hoy empezamos nuestras novenas. Y ciertamente vamos a empezar también el segundo motivo del Adviento. Les decía yo en domingos pasados que el primer domingo del Adviento, la Santa Madre Iglesia nos quería enseñar, o que nosotros reflexionáramos un poco de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta segunda etapa, podríamos decirlo, es decir, en estos 2 domingos que faltan, la Santa Madre Iglesia nos invita a hacernos esta pregunta: ¿qué significa que Cristo se hizo hombre? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Ustedes se dieron cuenta al principio de la celebración qué color de la vela encendimos. Rojo, ¿cierto? Bueno, algunos también el rosado. ¿Qué significa eso? Significa la alegría. ¿La alegría de qué? De que Cristo ya se encarnó, ya vino, ya se hizo hombre, ya hizo por nosotros todo para que nosotros nos uniéramos a Él, para que ya no hubiera ninguna brecha entre Dios y nosotros. Yo quiero hacer 2 reflexiones en cuanto a esa pregunta que yo les acabé de decir. ¿Qué significa que Cristo se ha hecho hombre? ¿Qué significa que Cristo ha tomado la condición de humano? ¿Qué significa que Dios se ha hecho hombre? Porque eso lo sabemos, ¿cierto? Por fe lo sabemos. Pero sin embargo pareciera que como que a veces como que ya no interesa mucho. Y entonces es necesario que nosotros nos preguntemos, nos hagamos esa pregunta. Y ante esa pregunta tengo 2 reflexiones, ¿cierto? La primera, que empieza también con una pregunta. La pregunta que todo el mundo le hacía a Juan el Bautista en el Evangelio. ¿Qué le decía? ¿Qué le preguntaba? Maestro, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué vamos a hacer?
¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa que Jesús se haya hecho hombre? Significa que yo no puedo quedar igual. Yo no puedo quedar igual. Ante tal noticia, yo no puedo quedarme igual con lo que yo soy. Por eso yo te invito a algo, en este segundo momento del Adviento. Te invito a algo. Te invito a que tú pienses, ¿qué es lo que necesariamente tienes que cambiar? ¿Qué es? Tal vez la mentira. Tal vez, bueno, de pronto el mal comportamiento. ¿Qué es? ¿Saben cuál es la razón de esto? Que muchas veces nosotros decimos, oiga, yo quiero cambiar, pero no somos como específicos, ¿no es cierto? No somos como específicos. Yo quiero cambiar todo, pero como que no le damos como que el punto. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Si cada Adviento hubiéramos cambiado algo, ¿no es cierto que seríamos mejores? Que este Adviento, hoy yo me vaya con esa pregunta, ¿y yo qué? Yo, en este Adviento, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Hoy, una sola cosa, que voy a hacer dieta, y el 1 de enero la embarra porque hizo asado. Entonces esa no le sirve. El problema también de muchos de nosotros es que prometemos algo que no vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque prometemos muchas cosas. Hoy yo te invito a que prometas una sola cosa. ¿Qué has de cambiar? Soy muy mentiroso. Esas palabras que yo utilizo, esas no son tan buenas. Esos comportamientos. Tal vez no soy tan justo con ese esposo, esa esposa, con mis hijos. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? ¿De acuerdo? Para nosotros preguntarnos como todos le preguntaban a Juan. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Bueno, entonces miremos a ver qué es lo que vamos a cambiar. Segundo, ¿qué significa también esta segunda parte del Adviento? Miren esto tan bonito y quiero que te lo lleves bien en tu casa. Juan era muy bueno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Claro. Juan era como un modelo a seguir, ¿sí o no? Sí. Pregunta, si Juan era tan bueno, ¿por qué necesitamos a Cristo? Vale esa pregunta, porque de esa pregunta depende cómo nosotros nos comportemos como cristianos. Y la voy a desmenuzar un poquito más. Juan, ¿qué nos enseña? Nos dice, oiga, conviértase, oiga, enderezca sus caminos, ojo con lo que está haciendo, ¿sí? Usted, si tiene 2 túnicas, oiga, esa ropa que usted no utiliza, regálela. Usted que le va muy bien, done algo. A usted que le va muy bien económicamente, ayude a alguien. Eso es lo que nos dice Juan. ¿Hasta ahí bien? Bueno, eso es muy bueno, ¿no es cierto? Pero mire, si nosotros solamente nos quedamos con eso, nos quedamos con un humanismo simplemente. Y entonces pareciera que como que Cristo pues no importa, ¿cierto? ¿Qué significa que yo crea en Cristo y que yo me haga cristiano? Póngale pues cuidado, anote muy bien esto en tu corazón. No te midas con las cuestiones humanas. Lo que Juan nos propone es algo muy humano, ¿no es cierto? Comparte, sé bueno, sé justo, sé sincero. Eso es muy humano, ¿no es cierto? Pero lo que Cristo nos trae es que seas más que humano. Es decir, que tú no te compares con lo humano, que tú te compares con lo divino. ¿Que tú te compares con qué? Con lo divino. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos comparamos con lo humano. Y de hecho, cuando fallamos comparándonos con lo humano, ¿qué es lo que solemos decir? Qué pena, pues soy humano, pues yo la embarro, no es que yo soy humano, yo la embarro. No te midas con lo humano. Cuando decimos que Cristo se ha hecho humano, decimos lo siguiente: Cristo se ha hecho humano para que tú te hagas divino, es decir, para que tú participes de la gloria de Dios. No te compares con lo humano, compárate con
lo divino. ¿Cómo nos llaman a nosotros? Cristianos. No se vayan a dejar robar ese nombre. Cristianos, los verdaderos cristianos, los que comen y beben la sangre de Cristo, los que se bautizan en Cristo Jesús, los que se confirman en Cristo, los que se casan a modelo de Cristo y su iglesia. Cristo, los verdaderos cristianos. Tú sé cristiano, es decir, tú no te compares con un hombre. Hoy en día sí que nos han dado como mucha cátedra en eso, ¿no? Que la Bogotá humana, la Colombia humana. No, no te compares con lo humano, compárate con lo divino, compárate con lo divino, para que comparándote con lo divino tú digas, este es el detalle que hoy voy a cambiar, no comparándome con lo humano, sino comparándome con lo divino. Por eso, pidámosle a Dios nuestro Señor, que en estas novenas, al orar con ellas, le digamos al Señor, Señor Jesús, permíteme decir como dice el apóstol, que ya no viva yo, sino que sea Cristo viviendo en mí, que así sea.